Bienvenidos al siguiente tramo de la obra La Guerra de los Viracochas de Juan José Vega. Espero la disfruten. Empecemos. Puná, fiestas y sangre. El curaca Cotoir, uno de los 7 señores de la isla, recibió a Francisco Pizarro con muchas fiestas. Los españoles pudieron apreciar allí cuán regiamente vivían los nobles en palacetes muy hermosos y con un harem selecto que custodiaban celosamente unos eunucos. Un templo a Timpal, dios de la guerra, se levantaba en medio de la ciudadela principal. Puná no era un lugar del todo asimilado a la vida incaica. Allí sobrevivían costumbres ya desaparecidas en provincias asimiladas desde tiempo atrás al imperio de los incas. Dentro del océano de pueblos distintos que conformaban el Tahuantinsuyo, Puná, al igual que otras regiones sojuzgadas por los incas en tiempos recientes, conservaba bastante del régimen antiguo preincaico. Reacios a toda sujeción imperial, los curacas de Puná, tras resistir tercamente a Huayna Cápac, se rebelaron contra Atahualpa. Ya vencidos por el usurpador quiteño, su agresividad los llevó a sublevarse por segunda vez. Apenas aquel abandonó la costa para ascender a los Andes, mientras Atahualpa reiniciaba la lucha contra su hermano cusqueño. Los punaeños se alzaron contra la guarnición incaica. Luego pasaron al ataque sobre Tumbes. No obstante, la rebelión contra Quito y la dinastía Hurin, los jefes punaeños no devolvieron la libertad a varios orejones cusqueños. Quizás trataban aquellos curacas de recobrar su autonomía al amparo de la prolongada lucha fratricida entre los hijos de Huayna Cápac. Habían combatido contra Quito, pero no parecían dispuestos a retornar bajo la égida cusqueña. Los caciques lugareños deseaban, sin duda, recuperar, como lo consiguieron, todos sus privilegios. Fueron que habían sido disminuidos con la presencia de las autoridades imperiales incaicas. Los tumbesinos fueron derrotados por los punaeños en esa pequeña guerra litoral. Atahualpa no había dispuesto de tiempo suficiente para bajar otra vez a la costa y restablecer el orden en estas zonas, pues estaba embebido en la organización de las grandes campañas militares contra el Cusco. El triunfo punaeño significó que 600 tumbesinos fueran llevados como siervos a Puná, con sus mujeres e hijos, cuando los castellanos desembarcaron en la isla hacia ya varios meses con sus curacas, gozaban de plena autonomía y celebraban sus victorias. Se inicia la lucha. Fue precisamente a los 2 meses del triunfo punaeño sobre Tumbes que llegaron a la isla las fuerzas expedicionarias españolas. Una vez allí instaladas, rodeadas del asombro y desconfianza de los nativos, se leyó el famoso requerimiento, con lo cual quedó ese sitio asimilado al imperio español sin sospecharlo siquiera los curacas punaeños. Poco antes los españoles habían puesto en libertad a unos cuantos orejones cusqueños, despidiéndolos con grandes obsequios. Fueron ellos los primeros en repartir en tierra firme las noticias sobre el inesperado acontecimiento. Puede creerse que esos orejones fueron capturados y muertos por las huestes de Atahualpa, pues que se sepa, no llegaron al Cusco, pero alcanzaron sí a propagar extrañas sobre el retorno de los seres misteriosos que salían del mar, emergidos de la espuma de las aguas. Los primeros abusos de los castellanos en cuanto a oro y a mujeres, así como la visita que les hizo el curaca de Tumbes Chirimasa, llevó a los jefes punaeños a tramar la muerte de los extraños. Por su reducido número, parece una empresa fácil. Fue así como una mañana avanzó confiado mucho número de indios, todos con sus armas y atahables y otros instrumentos que traen en sus guerras. Otros con mucha música desembarcaron desde sus balsas de guerra. Una espantosa carnicería pone rápidamente fin al encuentro.
cuando los atacantes, gracias a la sorpresa, habían ya tomado parte del campamento español, la infantería simple de formación ligera se deshace ante el ímpetu de la caballería pesada de los castellanos. En varias embarcaciones igualmente 700 flecheros habían intentado asaltar las carabelas. Los desdichados no conocían aún el poder de la pólvora y el acero. Son rociados con las ballestas y con los arcabuces, mientras los indios auxiliares ayudaban a ponerlos en derrota. Tales desastres no desalentaron a los punaeños. Retirados a la maleza, prosiguieron una lucha de guerrillas. Vendrán luego 20 días de expediciones primitivas de los castellanos, amparados en sus indios centroamericanos. La liberación de los tumbesinos. Para sofocar la resistencia, Francisco Pizarro decide liberar a los esclavos tumbesinos. Estos, con su crecido número y su odio a Puná, serán un poderoso auxilio. Cieza de León cuenta cómo, amparados por los españoles, saquearon y se vengaron de los de la Puná. Con su socorro, se logra restablecer un orden mínimo en los principales puntos de la isla. Lo último se consigue sobre todo cuando los españoles entregan a los tumbesinos 10 curacas punaeños. Se regocijaron torturándolos, decapitándolos y quemándolos. Usos comunes, todos en las guerras antiguas. No obstante, en el fondo ha sido difícil dominar a los rebeldes. El valiente Hernando Pizarro, joven hermano del jefe de la conquista, está herido en la rodilla y le han matado su caballo. 4 españoles caen en esos días combatiendo con los punaeños. Varios caballos también mueren a consecuencia de las heridas, sobre todo de las flechas. Francisco Pizarro hace enterrar secretamente a los corceles para que los indios enemigos no se enteren de que pueden ser muertos. Ya en Puná aflora la perdición del Tahuantinsuyo. Indios combaten fieramente contra indios. Mientras tanto, en los Andes, Atahualpa está desorientado. No es religioso y hasta se lo podía considerar un hereje. No cree en mitos, pero la presencia de los misteriosos seres de ultramar lo desconcierta por completo. No sabía qué actitud adoptar. Se limitó a pedir informes mientras proseguía en su empresa esencial, vencer a su hermano Huáscar Inca. Siguió reclutando gente para enviarla hacia el sur. La guerra recrudecía en las serranías. Buenas noticias. Los tumbesinos liberados en Puná serán excelentes informantes, pues Felipillo y los demás intérpretes, oriundos de la costa norte del Perú, conocían su lengua. Se enteraron así los cristianos de los azares de las guerras civiles entre Huáscar Inca y Atahualpa. Supieron allí cuán ferozmente se batallaba en los Andes, cosa que, dicen las crónicas, animó sumamente a Pizarro, quien sabía cuánto le importaron a Hernán Cortés semejantes guerras para ganar, como ganó el Reino de México. El cronista mestizo Santa Clara indica también que, con la noticia de las cruentas batallas entre los hijos de Huayna Cápac, holgaron mucho los españoles, y así determinaron todos de pasar adelante con tan buenas nuevas. Los informes de esta guerra civil aliviaron la tensión existente entre los españoles, la cual era resultante de un hecho. La decepción había cundido a causa de la escasez de oro entre los punaeños. A tal situación casi se sumó un motín de las tropas pizarristas. Fue cuando se enteraron de que Francisco Pizarro había silenciado un asunto muy grave. No contaba con autorización real para encomendar indios. Los endurecidos conquistadores, que no deseaban sino oro, indios y tierra, se sintieron defraudados. Además, no entendían la nueva orientación jurídica de la corona española. Francisco Pizarro tampoco la comprendía, pero ¿era posible hacer algo contra el rey?
Los sacerdotes juristas habían logrado una legislación protectora de los indígenas americanos, mas ¿quién podía comprender ese esfuerzo cristiano? Al Perú se iba a hacer rico, y no había sino un modo de lograrlo. A la postre el rey de España será desobedecido por sus codiciosos súbditos venidos a la conquista de las nuevas tierras. Hernando de Soto. La tensión llegó a su punto más alto con el arribo de Hernando de Soto. El audaz capitán trajo consigo refuerzos de gente experimentada, y la primera mujer española, Juana Hernández, amante de este joven jefe o prostituta. Con su conocida audacia, Soto aspiró pronto a ser el segundo del ejército, no ocultando su disgusto al ver en tal posición a otro joven e impulsivo capitán, Hernando Pizarro, quien le llevaba la ventaja insuperable de ser hermano del viejo jefe. La hueste de Soto también casi se rebeló. Habían dejado esos soldados el paraíso de Mahoma, que era Nicaragua, con sus bellas indias, en pos de tesoros que hasta el momento no veían. A cambio de soñadas riquezas, sufrían guerras e incomodidades. No faltaron fugas como la del cobarde tesorero de su majestad Riquelme, quien se fue de secreto en uno de los barcos de abastecimiento. Se lo retornó a la fuerza con orden expresa de Francisco Pizarro. Los ánimos al fin se aplacaron, y a los 3 meses de haber llegado los Pizarros a Puná, se da la orden de pasar a Tumbes. Antes dispusieron algunas ejecuciones para calmar los ímpetus levantiscos de los punaeños. Estos indios no olvidarán los ultrajes sufridos. Habrían de vengarse, años después, comiéndose, coyuntura por coyuntura, al padre Vicente Valverde, ya primer obispo del Cusco. Lo capturaron tras naufragar en aguas punaeñas, al reconocerlo como el irascible capellán de las primeras mesnadas de la conquista del Perú. Tumbes. Muerte de 3 españoles. Con sus indios auxiliares y sus esclavos negros, se embarcó la expedición española rumbo a Tumbes, cruzando en las grandes balsas punaeñas. En Tumbes no reinaba ya la tranquilidad idílica que algunos conquistadores como Pedro de Candía habían visto años atrás, durante el segundo viaje. Por el contrario, la guerra civil incaica había dividido también esta provincia. Y si bien la mayoría de sus pobladores son partidarios de Atahualpa, no falta una facción inclinada a Huascar Inca. Los tumbesinos atahualpistas, dirigidos por el curaca Chirimasa, deciden atacar las balsas en las cuales los españoles cruzan el mar. Asaltan la que está más a mano y matan allí 3 castellanos. Otra balsa, que conduce el bagaje del gobernador, es saqueada. La noche y la prudencia de Francisco Pizarro impiden peores resultados. Hernando de Soto salva milagrosamente. Francisco Pizarro, antes de embarcarse, asegura su vida capturando en rehenes a uno de los principales nobles de Tumbes. Se consigue así pasar exitosamente a la costa. Mientras estos hechos, insignificantes para el Atahualpa, se desarrollaban en el litoral, en el corazón del Tahuantinsuyo 2 gigantescos ejércitos se preparaban para medir sus armas en una nueva batalla. Si te gustó, por favor dale like a este video y suscríbete. Nos vemos en la próxima parte de La Guerra de los Viracochas de Juan José Vega.